Ayer el diario La Voz del Interior lo publicó: transferencias discrecionales de la Nación, poco y nada para Córdoba. La bajada de la nota dice: la administración de Milei recortó muy fuerte el dinero a las provincias, algo que sufrió el gobierno de Martín Yarlora. En promedio, la caída a las jurisdicciones fue del 75%. En promedio, el gobierno nacional le dio un 75% menos de recursos a las provincias. Córdoba fue una de las más afectadas por la motosierra libertaria. Insisto, lo publica La Voz del Interior. Durante 2024, Córdoba fue una de las más afectadas por la motosierra libertaria. El informe es un trabajo de Nadine Argañarás, que es el presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, IARAF, y es el economista estrella de la Fundación Mediterránea. Voy a un dato adicional. El único distrito que tuvo un aumento de los giros automáticos, ¿quién fue? La ciudad de Buenos Aires, la capital, generando una, por supuesto, concentración del unitarismo que ya teníamos, que recibió 650.000 millones de pesos, un 37% más que en 2023. Cuando Nación le había girado 150.000 millones de pesos. Pero vayamos al caso de las provincias más perjudicadas. La primera, La Rioja, le recortaron el 98,1% de las transferencias no automáticas. La segunda, La Pampa, peronista. La tercera, Formosa, peronista. Silioto e Infran, respectivamente. Córdoba, después de esas tres provincias, sufrió además la caída de las transferencias discrecionales de los aportes del Tesoro Nacional. Son fondos que se destinan a ayudar a las provincias. Pero lo más paradójico es que durante el gobierno de Alberto Fernández, la provincia de Córdoba recibió recursos por 17.000 millones de pesos. Ahora no llegó un solo mango. Y sin embargo, 17.434 millones de pesos le transfirió la Nación, Alberto Fernández, a Juan Schiaretti. Ahora un solo mango, Milei. Y ustedes se dan cuenta, no necesito que yo se los explique, que el gobierno de Yarlora, el peronismo cordobesista, lo defiende más a Milei que al propio Alberto Fernández, de quien sí recibían recursos. Para ayudarnos a entender esta situación y además ver el momento económico que estamos viviendo, vamos a convocar a la contadora, economista, asesora de empresas, Graciela Trever. Graciela, feliz año, un gusto. Guillermo Jeremía, del programa Así son las cosas de Río Cuarto, la saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Guillermo? Igualmente para ustedes, feliz año, y bueno, trataremos de aclarar algo o no. No, sí. Hay cosas que son difíciles de comprender. Efectivamente. Bueno, inicialmente, perdón por la larga introducción, pero necesitábamos poner en autos los datos, los números de la realidad, no construidos por quienes son voceros de una política heterodoxa, sino más bien ortodoxa, ¿no? Argañarás y La Voz del Interior siempre van en sintonía hacia el mismo lado. Y ellos dicen que la discriminación que ha sufrido la provincia de Córdoba ha sido notoria, pero sin embargo, ¿qué, contadora? Y bueno, sin embargo va a haber que preguntárselo a las autoridades provinciales, ¿no? Es cierto que es difícil que uno lo pueda contestar. Lo que sí, los números, no sorprenden esos datos, porque justamente quienes han soportado la mayor parte del ajuste que se ha realizado, extraño, ¿no es cierto?, esos números. De todas formas, es bueno recordar que las transferencias del Tesoro Nacional a las provincias son de dos tipos. Primero, lo que viene, digamos, automáticamente por la ley de coparticipación federal, y por el otro lado, las transferencias discrecionales a las provincias, ¿no es cierto?, que son las que fundamentalmente se ha aplicado una reducción total, o digamos que ni le haya aplicado la motosierra, ¿no? Drásticamente. A partir de allí, el tema de la agresión o no, y de esos abusos teniendo una adhesión ciega al gobierno
una razones a preguntarse las mismas autoridades provinciales porque ellos son difíciles de comprender. Y menos si uno piensa en las perspectivas, ¿no es cierto? Porque en un contexto recesivo, con una tributación que prácticamente depende en primera instancia de impuestos al consumo, que son los que se coparticipan, ¿no? O impuestos a las ganancias de las empresas, o de los trabajadores que tienen sus salarios contenidos, es difícil pensar que la coparticipación de las provincias va a crecer fuertemente. Y, por el otro lado, las asignaciones discrecionales de la nación, siguiendo con la misma política, menos. Entonces, las perspectivas para el 2025 no son alentadoras en cuanto a lo que pueda llegar a recibir las provincias, ¿no? Entonces, también es difícil de comprender. ¿Cuáles serán las razones? La verdad, nada, uno puede especular que quizás en provincias donde, por ejemplo, el sector agropecuario tiene una fuerte preeminencia, el gobernador no quiera enemistarse entre comillas, ¿no? Con esos sectores, que para colmo en este momento no son los que están beneficiados por las políticas, es más, lo están sufriendo, ¿no? Como ha ocurrido con el Grupo Globo, ¿no? Y varias empresas del sector agropecuario. Así que estoy especulando, ¿no? ¿Cuáles pueden ser los motivos? Que tenga ese sector esperanzas de que le bajen las retenciones, que yo dificulto, la verdad, porque el presupuesto, o el proyecto de presupuesto nunca tratado en la Cámara, pero enviado por este gobierno, no preveía para nada una rebaja de retenciones. Entonces, es más, la perspectiva de que las recaudaciones tiendan a mantenerse estables o a bajar en un contexto de actividad recesiva, hacen prever que posiblemente venga otro ajuste más. Una más agudización de el corte a las transferencias de las provincias. Así que la razón no es tan difícil de comprenderla a mí como a ustedes. Sí, ¿no? Yo supongo que debe ser porque se está gobernando con un resumen de encuestas, de sondeo de opinión en la mesa, en el escritorio. Es de la única forma que se justifica, porque en los hechos el castigo para Córdoba ha sido casi similar a otras provincias que han sido muy críticas con el gobierno nacional, las mencioné en el comienzo, pero el haber sido tan anuentes y darle gobernabilidad y entender procesos de Milei no le permitió a Córdoba recibir más recursos que a otras provincias castigadas. Totalmente, pero por el otro lado también hay que tomar con pinzas el tema de las encuestas, ¿no? O sea, no sé si el gobierno provincial tiene las suyas propias, pero el gobierno nacional tiene contratadas 17 agencias encuestadoras. Así que hay que tener cuidado de dónde vienen las encuestas y cómo, ¿no? Es, la verdad, algo que sí, se gobierna en función de encuestas, la tapa de los diarios y expectativas. Ahora, el mismo padre de la criatura de estos modelos de apreciación financiera, que es Domingo Cavallo, salió justamente a decir de que esto es una situación similar al segundo gobierno menemista, ¿no? Y que no va a tener sostenibilidad. Algo aprendió, por lo menos de su propia experiencia, pero se ve que sus seguidores no. Así que, bueno, esa es la situación, ¿no? Sí, la propia ortodoxia está renuente a darle crédito de continuidad a este gobierno, a este modelo de apreciación financiera totalmente despegado de la economía real, ¿no? Graciela, pareciera que el gobierno pendula en una lógica que es control del dólar, que por carácter transitivo controla la inflación, y que a eso apuesta. ¿Es esa la política económica? Sí, tal cual, el gobierno tiene varios anclas, ¿no es cierto? Y los anclas son el dólar y los salarios.
y jubilaciones, ¿no? En un gobierno que propugna la libertad total, me parece que no hay más dirigista que este gobierno, porque en definitiva no todos los precios de la economía se han liberado los precios de los productos, de los servicios, pero están fuertemente controlados el precio del dólar, el precio de la tasa de interés y el precio los factores estos que son fuertemente determinantes, ¿no? Así que no hay tal política de la libertad total. Y en términos, usted asesora empresas, ¿cuáles son los desafíos de las empresas? Porque se está dando un fenómeno que es difícil de explicar, que es que suben los precios pero baja la inflación. Es muy raro, ¿no? Porque los precios de diciembre han, en la provincia de Córdoba, tenido el registro más bajo de todo el año, pero sin embargo uno ve que productos que son básicos de consumo no han podido aumentar, incluso aumentaron también en diciembre. Y sigue aumentando la nafta, y sigue aumentando el peaje, y sigue aumentando los alquileres, pero la inflación baja. Disculpe, no le escuché la última. No, que sigue aumentando todo, pero la inflación baja. Sí, no es cierto. Lo que pasa es que la inflación, o la medición de inflación, tiene un problema metodológico, ¿no? Serio. Porque, la canasta con la que se está midiendo es una canasta del 2004, ¿no? Que tiene una ponderación totalmente despegada con la real incidencia que tienen hoy en la canasta determinados servicios que han tenido fuertes incrementos, ¿no? Y algunos otros consumos que por composición del consumo de la población en 20 años y entonces evidentemente la medición está en cierta forma sesgada, ¿no? Así que hay un problema metodológico que el INDEC estaba en condiciones de acercarse un poco más a la canasta, trayendo una canasta del 2017-2018. En ese interín tenía todo listo, se prorrogó porque el gobierno no estaba de acuerdo en ponerlo en funcionamiento, se generó la renuncia de la funcionaria que estaba justamente abocada a este cambio. Y seguimos con esa ponderación de inflación de una canasta del 2004, que no representa la importancia relativa que cada consumo tiene en los gastos de las familias. Entonces, son números que están dejados en cierta forma, ¿no? Y que por eso no responden a la realidad del día a día de los consumos de los argentinos y argentinas. Y es lo que nosotros percibimos en nuestros bolsillos cuando vamos a hacer los gastos o a pagar los servicios. Y evidentemente el despegue es la realidad. Estamos dialogando con la economista Graciela Treber. Graciela, le pregunto respecto a una situación que muchos consideran distorsiva. Hoy quienes reciben una asignación universal por hijo tienen mayor ingresos que el salario mínimo vital y móvil en la Argentina. ¿Esto es una distorsión de la economía o es sostener con habilidad, algunos le llaman populismo libertario, con recursos a los sectores que más están sufriendo esta situación? Sí, claro, esa es la única política populista, digamos, que ha llevado adelante este gobierno, pero ya lo hemos visto en otros modelos de este tipo. En el gobierno del presidente Menem nacieron y se multiplicaron y crecieron justamente los planes sociales, y con eso se sostuvo las clases más bajas y que perdían empleos, ¿no es cierto? Y eso sostuvo el modelo un tiempo importante, ¿no? Sí, obviamente que es una distorsión, porque es una distorsión también de la naturaleza de la asignación universal por hijos, ¿no? Porque la asignación universal por hijos se estableció como tal para garantizar el envío de los niños de esas familias a los colegios y mantener el cronograma de vacunación, ¿no? Entonces,
no es un plan sustitutivo de la necesidad alimentaria. ¿Me explico? Entonces, la verdad es naturalizar esa asignación universal por hijo, que tenía un objetivo de que esos niños fueran alimentados correctamente y fueron enviados al colegio. ¿Por qué? Porque veníamos de un periodo en donde los sectores más vulnerables de la población habían vivido prácticamente de planes sociales y no había cultura de trabajo. ¿Ah? Entonces era una forma de crear educación, mantener la salud y fomentar en esos niños, después que terminan su proceso educativo, la posibilidad de insertarse en un proceso productivo. Que habían visto varias generaciones que no habían tenido inserción formal en el proceso producivo. En ese momento estamos volviendo a los 90, no sé, naturalizando la asignación universal por hijo, dándole la categoría de un plan netamente alimentario, ¿no? Y bueno, y por el otro lado cumple formalmente con lo que le pide el Fondo Monetario Internacional, que es ampliar las necesidades de la población. La última pregunta, que entiendo que siempre es la pregunta que nos hacemos todos, ¿tiene perspectiva de futuro este modelo? ¿O dependerá del paso del tiempo? Ver cuánto dura. Y es difícil decirlo, ¿no es cierto? Es difícil decirlo. La época de Menem duró 10 años. Si le hacemos caso a Caballo, caímos en la mitad, y en ese momento duró 5 a 7 años. A ver, si es sustentable permanentemente en el tiempo, no, porque un país que no tenga producción real es difícilmente sustentable, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser el tiempo? Y es difícil, no evaluarlo un poco depende de la asistencia que tenga en dólares Argentina, ¿no? Porque evidentemente las reservas del Banco Central están menos 10.000 millones, y bueno, y ha habido una pequeña o grande, no sé, habría que evaluar. Lo que pasa es que no ha tenido prensa, corrida cambiaria hacia el 26 de diciembre, y bueno, empieza digamos, a flaquear por ese costado, ¿no? Y por el otro lado está cuándo y cómo va a ser la resistencia de los ajustados, ¿no? De quienes están sufriendo los costos fundamentales, ¿no? Que hasta ahora pareciera ser lo que le da confianza política a Milei. Sí, la expectativa fundamentalmente, ¿no? Sí. Porque la realidad es distinta a la expectativa por allí que tiene la gente, que piensa, bueno, hay que resistir, ya va a llegar. No es la primera vez que nos pasa a los argentinos y argentinas. Lo extraño es que en experiencias tan históricamente recientes, la sociedad no registre memoria, ¿no? Ese es un problema, Graciela. Muchas gracias por ayudarnos a analizar. Sí, que lo complejiza, seguramente. Porque mucha gente piensa, gobierno en función de cuál va a ser el horizonte electoral, y eso quizá explica lo que usted dice de la provincia de Córdoba, ¿no? Gracias, volvimos al punto inicial. Muy amable, Graciela, muy gentil por atendernos en su tiempo de descanso. Bueno, un abrazo a ustedes y saludos, y que tengan el mejor año que podemos pretender en ese contexto. Igualmente, muchísimas gracias, muy amable. Graciela Trever, la economista, y la realidad de este complejo escenario económico. Córdoba, una de las provincias más castigadas por la discrecionalidad en la distribución de los recursos que no vienen de manera automática del gobierno nacional. Cosas de Sánchez. ¿Quién lo hubiera dicho, no? Así son las